¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, y empezamos una nueva semana más de leyendas del deporte, tanto nacional como internacional. Y para mí es un enorme placer llevarles siempre lo mejor de lo mejor del deporte, de cualquier disciplina deportiva. Es un enorme placer. Y antes de empezar y de presentarles al nuevo invitado del día de hoy, quiero mandarle un fuertísimo saludo, abrazo a mi querido Leonel, Diego Leonel, que siempre está en espera de nuestras transmisiones. Un abrazo fuerte hasta el Estado de México y pronto traeremos a las leyendas de la lucha libre que tanto le apasiona a mi querido amigo Diego Leonel, que siempre está atento a nuestras transmisiones. Saludos a toda su familia y amigos y ojalá que nos sigan siguiendo prácticamente, que sepan de que pues hacemos el mayor de los esfuerzos para llevarles a todos ustedes y cruzando las fronteras también a las leyendas, traerles a las leyendas del fútbol, lucha libre, atletas olímpicos, boxeadores, boxeadoras, futbolistas, en fin, una gama de grandes atletas y mejores seres humanos. Y hoy tenemos la presencia tenemos de un grandísimo amigo, exjugador del Atlante, exjugador de las Águilas del América, jugó en varios países, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, México, obviamente, y por supuesto Paraguay, el temible goleador Juan Ángel Paredes, que va a estar hoy con nosotros platicando sus inicios, platicando sus anécdotas de esos, quién lo motivó a estar aquí en el fútbol internacional, su paso por el club Atlante, donde llegó primero y después cruzó para ser parte del Club América, que se le recuerda. Y bueno, hoy tendremos la presencia de él para poder platicar, conversar, pasarla bien y sobre todo hablar de anécdotas, algo que a veces no sabemos qué pase en esas concentraciones, en esos vuelos, sus mejores amigos, sus mejores personas, qué le ha dejado el fútbol, en fin, un sinfín de cosas que se le puede preguntar a nuestro querido Juan Ángel Paredes, que va a estar en un momento aquí con nosotros directamente desde Asunción, Paraguay. Desde Asunción, Paraguay vamos a tener a nuestro querido amigo y bueno, vamos a pues allá a decirle que pues de que entre, que lo estamos esperando. Ya está por entrar. Ya está por entrar aquí nuestro querido amigo. Un saludo a mi querido Tote Castañeda, que también aquí está presente. El buen Tote, mi querido Jorgito, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Ya estamos prácticamente aquí con nuestro invitado desde Asunción, Paraguay, nuestro querido Juan Ángel Paredes, que va a estar con nosotros el día de hoy. Igualmente, mi querido Tote, un fuertísimo abrazo allá en Tlaxcala, tu equipo de esa nueva liga, bueno, más bien nuevo nombre de esa nueva liga. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Juan Ángel Paredes? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, el gusto es mío, muy agradecido por la invitación y aquí estamos. Gracias, gracias. Bueno, antes de que empecemos, ahora sí a lo que nos ruge Chencha, como decimos aquí en México, cuéntame cómo sufriste últimamente, ya empezaron las eliminatorias allá en Sudamérica y obviamente pues Paraguay estuvo a punto del triunfo, pero se le escapó de las manos. Pero bueno, mañana es la revancha, dicen por allá. Sí, así mismo es. Se esperó con mucha ansia las eliminatorias. Se dio también el gusto que Paraguay fue de local. Mucha gente, la gran mayoría del pueblo estuvo esperando la reapertura de la eliminatoria. Bien decías vos, lastimosamente no se pudo sacar un buen resultado, pero esto empieza, recién empieza. Se sabe que las eliminatorias son
son muy reñidas y ahí estamos. Es bueno empezar con el pie derecho ganando, pero no se pudo, así que a esperar el día de mañana contra Venezuela. Mañana va un partido completamente complicado con una Venezuela que, pues, que cayó por goleada realmente y tiene que empezar a sumar puntos porque si no se empiezan a quedar atrás y uno sabe perfectamente bien que la Conmebol realmente no te puedes dar el lujo de perder puntos porque te quedas y una vez que te quedes ya es difícil de que puedas asomarte un poquito más para irte al Mundial, porque son grandes países, grandes competencias realmente entre todos ustedes allá. O sea, ya no hay un país que digas, el favorito es Brasil y Argentina. No, ahorita los favoritos son casi todos. Obviamente, Brasil y Argentina son los que clásicamente van a los mundiales junto con Uruguay, pero ya necesitamos que Paraguay se ponga las pilas porque no lo hemos visto últimamente en los mundiales. Asimismo, ya fueron 2 mundiales que no participamos. Bien decías, las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles. Últimamente la gran mayoría de los países y de los equipos tienen muy buenos jugadores, la gran mayoría en Europa, y eso lo hace muy competitivo. Cada país viene y busca clasificarse y bien, recalco lo que había dicho ya. Venezuela tiene una buena base, la sub-20 pasada que había clasificado al Mundial, la gran mayoría son jugadores y conforman esta selección que está ahora disputando la eliminatoria, buscando obviamente su primera clasificación a un Mundial, pero todos pelean, todos tienen buenos jugadores, ya ahí sobresaldrá del momento de cada jugador en su país y también cómo no va el día de mañana. Claro, por supuesto, y realmente antiguamente en nuestras épocas de futbolistas, prácticamente los brasileños, argentinos, uruguayos, la mayoría estaban en Europa y venían y se comían el torneo de la Conmebol fácilmente, pero ahorita ya hay muchos venezolanos en Europa, colombianos ni que se diga, ecuatorianos más, peruanos igual, bolivianos, paraguayos, obviamente ya es, y ahora sí que ya es una guerra deportivamente hablando, y van los 5 mejores, y los que se quedan no es porque no sean mejores, sino que simple y sencillamente solo pueden ir 5, cuando fácil pueden ir 7 u 8, pero desgraciadamente pues los que mandan son los de allá en Europa y ellos ponen las reglas del juego, por muy corrupta que sea nuestra querida FIFA. Pero bueno, no hablemos de cosas malas porque entonces sí vamos a empezar a sacar los trapitos feos y para qué queremos. Mi querido Juan Ángel, realmente es un placer volverte a ver después de verte aquí en México con el Atlante, con el propio América también, donde tuviste a grandes compañeros, entre ellos a nuestro querido gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y bueno, realmente pasaron muchas cosas importantes aquí en México. Antes lo habías pasado en Ecuador, si no mal recuerdo, Sí. pero bueno, vamos ahora sí que a desempolvar, ahora sí, vamos a meternos al disco duro de tu memoria y poder conocer un poquito más de lo que es el futbolista Juan Ángel Paredes. Queremos saber cómo nace ese amor por el balompié. Créeme, he hablado con muchos compañeros del fútbol y muchos me dicen, yo llegué al fútbol de casualidad. Mi intención era ser beisbolista, mi intención era ser boxeador, mi intención era ser basquetbolista. Y de repente llego al fútbol y se convierten realmente, mi querido Juan Ángel, en leyendas. Fueron a mundiales, participaron en Copas América, representaron a su país. Bueno, en fin, una cosa increíble. Pero cuéntanos tu caso, mi querido Juan Ángel. Sí, claro que sí. No, acá en Paraguay, en Asunción, ya desde chico uno, anteriormente solamente que lo que se jugaba era fútbol. No había otro deporte. Está el voleibol también, que es muy conocido, se juega mucho también hacia esta zona de Sudamérica, pero ya desde chico lo primero que agarraba era la pelota, salir afuera a jugar con los amigos descalzo y mucho bien lo decías vos, en
nuestra época era más salir afuera, llegar de la escuela, despertarse y salir afuera a jugar, ya sea fútbol, ya sea a las bolitas o al trompo, que son juegos que ya prácticamente no se conocen, lastimosamente. Pero en mi caso sí, ya desde muy chico empezó por el amor por el fútbol, por un equipo que es Cerro Porteño, al cual soy hincha. Empecé a ir a la escuela de fútbol desde los 7 años, gracias a una tía que trabajaba cerca del club. Y anteriormente las prácticas eran solamente sábado y domingo. Ya son otros tiempos. Y yo los viernes de tarde ya iba a la casa de la tía a dormir y esperar ansioso el día sábado a la mañana temprano para empezar las prácticas. Y empecé así, de a poco. El amor al fútbol uno nunca se acaba. Ya de este lado, ya un poco siendo técnico y dirigiendo a algunos chicos, transmitiéndole la enseñanza que nos dio el fútbol, que fue muy batallador, yendo en las fuerzas básicas. Aquí en Paraguay hay 4 o 5 categorías a partir de la sub-14 y va subiendo de nivel, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y ya luego saltar al equipo principal. Y así, empecé a ir de menor a mayor hasta llegar al plantel principal, donde se me había dado una oportunidad y la supe aprovechar. Mi querido Juan Ángel, no me vas a dejar mentir. En esas épocas de antaño prácticamente, yo te llevo unos cuantos años. Yo tengo 47, tú debes de andar entre los 40, 41, imagínate, todavía te llevo unos 6 años más de diferencia, pero no me vas a dejar mentir que en nuestras épocas, tú bien lo dijiste, salíamos a jugar con los amigos saliendo de la primaria, de la escuela prácticamente, y nos poníamos a jugar en la calle, descalzos, sin zapatos, nos cortábamos, a veces le pateabas a la pelota y dejabas media uña allá embarrada en el pavimento. Descalzo. Descalzo, sí, completamente, y poníamos dos piedras de portería. Claro, y el gordito era el portero, ¿eh? El gordito era el portero, eso sí, no fallaba. Y el dueño de la pelota. El capitán del equipo era el dueño del balón. O sea, esto es internacional, no solo es en Paraguay o en México, es una regla de oro en el fútbol que cuando empezamos realmente. Y qué bueno que las cosas ya cambiaron para la nueva generación, porque la nueva generación ya les ofrecen, hay un sinfín de oportunidades en diferentes equipos, en escuelas oficiales o en un equipo de la ciudad, del amigo, pero ya juegan en una cancha de grama. Tienen más facilidades en esta época, en todo sentido. Nosotros antes, para que entrenemos, nos íbamos solos. Sí, claro. Ahora, si no le lleva el padre o la madre o el tío o el abuelo, no va a entrenar. Cabe resaltar que son otras épocas. Antes era más liberal, era más... Creo que era mejor. Era mucho mejor porque uno se independizaba más rápido también y no dependía de otras personas para hacer las cosas. En cambio ahora como que los chicos y nosotros somos los que malcriamos a los hijos en ese sentido, pero también un poco malcriamos y somos de cuidar por el tema de lo peligroso que ya es en estas épocas que un chico ande solo o esté solo a X horas o a altas horas de la noche. También por ahí somos un poco más mezquinos en ese sentido y somos más papá pollito en el sentido de cuidarlos hasta el último. Sí, por supuesto, y ahorita ya los papás se involucran mucho más fácil al desempeño del muchacho y a veces lo vemos y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, porque tú eres profesor ahorita de las fuerzas básicas del club de tus amores prácticamente y vamos a hablar un poquito de ese tema, porque a veces no es concientizar al muchacho a jugar o a ganar un campeonato. Cuando estás en infantiles o en juveniles, no se necesitan ganar campeonatos. No. Realmente es sacarle provecho al muchacho y educarlo
a que el fútbol se juega más con la cabeza que con los propios pies. Eso nos queda claro. Pero hay un problema muy grande. El problema más grande que a veces enfrentan los profesores no son los muchachos, son los propios papás. Porque a la hora de los juegos se empiezan a mentar la madre y le insultan a este, le insultan al otro, y si expulsan al hijo, bueno, en fútbol, ¿para qué quieres? No, Ahora sí que se arma la gresca, y ¿para qué quieres? Pero vamos a hablar un poquito de eso, un poquito más adelante, mi querido Juan Ángel. Y sí, regresemos otra vez a tu época de futbolista. Tu época, tú llegabas y te tenías, como bien lo dices, te quedabas a dormir en casa de la tía para que el día siguiente te pudieras ir a formar, a ser parte de un club tan importante, uno de los mejores que hay en Paraguay, como es el Cerro Porteño. Pero qué difícil era, amigo, de poder mostrar tus cualidades a la edad de 14, 15, 16 años. Y si tú tenías esas grandes cualidades, y enfrentarte al primer equipo, imagínate que te vea el profesor y te diga, vente para aquí, Juan Ángel, vamos a probarte con el primer equipo. No podías hacer lo que hoy en día los muchachos lo hacen sin ningún problema, porque si tú hacías una jugada de fantasía a los titulares, te vas con una muela rota, con un ojo hinchado, con las piernas ahora sí curtidas a golpes, porque no te dejaban hacer tu fútbol. no, nada. Te cuento una anécdota que cuando yo subía a Cerro al primer equipo, gracias al técnico que en esa época estaba en el 97, que fue Jorge Fossati, y su ayudante de campo era Eduardo de Capellán, del cual él nos dirigía a nosotros una categoría menos. Y él fue el que nos dio el visto bueno para subir a primera. En la primera práctica que yo tuve con el equipo titular de la primera contra un sparring que éramos nosotros, como siempre yo delantero, y había un central, Juan Carlos Villamayor se llama, recio, y la primera que yo tuve de espalda me llevó por el piso. Bienvenido, te dijo. Claro, de ahí de ahí, pero son historias que recordar. Yo sigo hablando con ellos, tenemos un grupo de WhatsApp, nos reunimos, hacemos juegos entre compañeros, y empezamos a recordar y a rememorar de esas cosas, y te empezás a reír de lo que es ahora. Bien decías vos, es muy distinto. Antes era un poco más el de pagar derecho de piso en la primera práctica, de llegar y de hacer algunas cosas que hoy desaparecieron esas cosas. Nosotros, imagínate, teníamos que ilustrar los botines a los O ir a buscar las gaseosas. claro. Nosotros tomamos una bebida acá que se llama tereré. Yo justamente estoy tomando acá, después te muestro el detalle. Teníamos que cebar el tereré a los mayores que estaban sentados. Y nosotros éramos menores. Yo tenía 17 años en esa época. Y era pagar derecho de piso, sentarte, hablar entre todos. Y la costumbre es pasar el tereré entre todos, y había uno que es el menor el que tiene que servir. Entonces, esos son pequeños detalles que me imagino ya ahora en equipos, en planteles ya no hay. Siempre hay uno o dos, pero no es más tanto así, ya no es más riguroso como era antes. ¿Sabes por qué ha cambiado, mi querido Juan Ángel? Porque ahorita si tú eres un crack de 15, 16, 17 años y tienes unas grandes cualidades que ya te observaron varios equipos, eres el más cuidado. Claro. Ya no está cuidado el que está de 26 o 27 años en el primer equipo. Eso ya prácticamente ya se están yendo para el retiro. Ahora es el muchacho al ahora sí que le ponen una burbuja, porque saben que existe la plata para eso. Pero está mal, está muy mal, porque yo te cuento, yo estoy ahora dirigiendo en otro equipo, no en Cerro Porteño, estoy en Nacional, pero mucho antes ya, a los chicos que tienen un potencial, que posiblemente puedan llegar en primera, ya llegan con un sueldo, ya llegan con un auto. Lo primero que le dan el empresario es el auto. Las facilidades que tienen ahora, para mí es contraproducente, porque ya el chico medio que se relaja al llegar al equipo de primera y no busca un sobresalto de jugar en la selección,
de ir afuera, buscar una transferencia. Por ahí yo no concuerdo tanto de darle todo de una ya antes de llegar, haber debutado o haber sido ya salido campeón en un equipo donde está él. Sí, bueno, es que las cosas cambiaron drásticamente, Juan Ángel, Total, que total. ahorita lo vemos incluso en las ligas amateurs, Sí, donde si ves al muchacho de 20, 21 años que pues no quiso jugar profesional porque simple y sencillamente no le dio la gana de jugarlo, pero ya cobra, él cobra un no, dinero porque ya los equipos, no sea ya en Asunción, aquí en México, es lo los mismo, equipos amateurs ya están patrocinados por algunas empresas. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como las empresas pues son deducibles de impuestos, pues van y apoyan al proyecto del equipo de fútbol y obviamente pues ahí ya estás como que evadiendo en lugar que vaya el dinero al gobierno, pues se lo das al equipo, ¿no? Pero de ese dinero pues le pagas al crack. Entonces, obviamente, pues ya van los muchachos ya ganan dinero y si metes un gol te dan tanto y si ganaron te dan otro tanto, como si fueran futbolistas profesionales. Y Claro. eso pasa y desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque, pues, ¿por qué no nos pasó en nuestra época, mi querido No, Juan Ángel? dos cosas que tocaste que son muy ciertas. Yo conozco mucha gente que eran jugadores exorbitantes, pero se relajaron y no surgieron. Y después ahí va el tema que tocaste recién. Iban a otro equipo o a, eh, ¿cómo te diría? Se iban a equipos de menor rango y ahí sobresalían, pero no cobraban. ¿Cómo te digo? No hacían el esfuerzo. Eran jugadores que se relajaban, pero no querían entrenar o no querían despertarse temprano. Yo tuve en la fuerza básica, en inferiores, le llamamos acá, o formativas en este momento, chicos que no querían entrenar a la mañana temprano, no se querían despertar, no querían hacer el esfuerzo. Y ahí es donde más o menos nosotros, siempre digo, yo nunca fui un virtuoso del fútbol, pero siempre estaba primero, siempre trataba de hacer las cosas, eh, lavaba mi ropa, lustraba mis botines, muchas cosas que ahora yo a los chicos a los cuales yo dirijo algunas veces bromeando, yo les pregunto si ustedes lustran su botín. Me dicen, ni ahí, ni... eh, los botines de nuestra época eran todos de cuero. Sí, Y ahora los botines son todos sintéticos. Y le digo, con un cepillo, con un trapo, limpia por lo menos, porque yo controlo, miro muchas de esas cosas. Y alguna vez miraba yo el botín o el zapato del muchacho y como entrenamos ayer, trabajo nuevamente al día siguiente. Y eran pequeños detalles que los chicos de ahora no valoran. claro. Si tienen todo antes de llegar a primera, tranquilamente se van a jugar al llano, del cual muchas veces cobran mucho más de lo que por ahí estarían cobrando en equipos de primera. Sí, sí, Aquí, sí, sí. aquí muchos y conocidos yo hicieron eso y les pasó. Sí, claro, claro, por supuesto. Y hablando de los botines, en nuestra época, comprarte unos botines, No, 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 era decirle al papá pues, que tenía, porque no, eran botines caros prácticamente para jugar al fútbol, sobre todo profesional, pues tenías que llevar botines de buena calidad y y estaban era, carísimos, y era carísimos. uno para un año. Uno No, para 3 o 4 temporadas, si bien te no, va. olvídate de eso, no, era uno. Y si tenía los tapones que son de aluminio, que son de 6 cuando llovía nada más usaba eso, pero después no, más acá en Sí, Asunción, también yo, ahí es el campo es duro, no puede usar, pero claro. tenías un botín que era un zapato de fútbol que era para práctica, era jugar, era debutar, era todo para un año. Yo Era, recuerdo que cuando me compraron mis botines para jugar, los tuve que poner así doblados
para ancharlos y para dejarlos suaves durante toda la noche. Claro, claro. Durante toda la noche para que estén suaves. Y al día siguiente yo parecía Aladdin, todo el botín estaba así como en la parte, en la punta, para arriba, parecía Aladino de la lámpara maravillosa. Pero bueno, son cosas que ahora los muchachos, pues tranquilamente pueden ir a la tienda y compran, Sí, ahora sí que del color que quieran. que quieran, exactamente. Ya todo esto evolucionó bastante. Mi querido amigo, Cerro Porteño, ahí fueron tus Sí, inicios. Duraste 4 o 5 años antes de salir, prácticamente el sudamericano que se convierte en futbolista profesional es de salir rápidamente porque es como que la ley, es la idiosincrasia del fútbol sudamericano. Hay que salir, no importa a dónde, pero hay que salir, porque me imagino que los sueldos en Paraguay son bajos a comparación, digo, bajos entre comillas, a comparación a otras ligas. Tú sí, sí, estuviste a sí. México y sabes perfectamente que México pagan Muy bien. infinidad de dinero por traer a jugadores. Y bueno, pero tú viniste primero, ahorita vamos a Ah, hablar de México porque sí, llegaste al Atlante, pero bueno, vamos a retroceder a Cerro Porteño. sí, 4 años, 5 años con ese club tan importante, un club lleno de historia, llena de mucha pasión para el hincha realmente estar en ese equipo. Es un equipo que viste, que realmente en la hoja de vida o en el currículo siempre es importante estar con esos grandes equipos porque pues es importantísimo. Cuéntame, ¿cómo estuvo esa anécdota de tu llegada? Bueno, ya me comentaste, pero siempre hay, así como hay jugadores que te van a estar dando, ahora sí que una tras de otra, para que te vayas ahora sí que acostumbrando, porque esa era la vieja escuela. Me imagino que hubo gente que te agarró de la mano y te dijo, mira, esto es así y vamos por acá. Y el apoyo que siempre se necesita un futbolista profesional. Y ojo, para todos, y esto es para todos realmente en general, para los que nos están viendo y a los que nos van a ver, el ser futbolista profesional no es solo patear la pelota. O sea, imagínate, a veces tienes que estar... te citan, por ejemplo, aquí en México, 7 de la mañana, y tú desde las 5 de la mañana todavía estás con los ojos así medio cerrados y tienes que igual acá, igual. Y sí, presentarte, imagínate, presentarte al club a las 6:30 de la mañana, todos están durmiendo, y lo primero que tienes que hacer es correr. Imagínate qué flojera, no, y si hace correr frío, y si y hace con el frío. frío. Lo bueno que acá en Asunción, en Paraguay, no hace tanto frío, es mucho más el inconveniente calor, pero tocaste ese punto y acá sí se entrena temprano. Para no llegar a las 8 o las 9 con un calor ya de 35 de 32 grados. Imagínate, ahora mismo son las 8:30 acá y está haciendo un calor de 30 grados. Oh, ¿Entiendes? En época de calor es impresionante. Ya en época de frío no tanto, pero bien, bien tocaba, sí. Yo en Cerro empecé a llegar, tuve la suerte como te comenté, eh, Jorge Bosati era de hacer debutar muchos chicos. Entre eso fuimos una camada de 5 o 6. En el 97 nos llevaron al equipo ya de primera. Nosotros éramos los cachorros en ese momento de ese grupo con 17 y 18 años. Yo debuto ese 97, el 23 de noviembre contra Guaraní, perdimos 2-0 en esa época. Y de ahí empecé a ya no, gracias a Dios, a ya no bajar, ya mantenerme ahí en el equipo de primera. Hago mis primeros 3 goles antes de finalizar el torneo y ahí comienza mi salto. Yo en el 98 empieza la Libertadores, empieza el torneo local, había un torneo que se llamaba Copa República y había otro torneo que era la Libertadores. Entonces, entre esos 3 torneos, habían 3 equipos, de los cuales nosotros jugábamos casi siempre el torneo local y la Libertadores éramos suplentes, pero no casi tenido en cuenta. Empieza la Libertadores, empieza el torneo local, sobresalimos nosotros entre 5 o 6 chicos, entre ellos está Diego Gavilán, Joel Sayas, Carlos Denis, y estaban Héctor Martinetti, estoy yo en ese grupo, y nos dan una oportunidad en la Libertadores, del cual el primer partido que se juega
en ese torneo del 98 se jugaba país contra país. Y era Paraguay contra Chile, y eran Cerro Olimpia, y era Colo-Colo y Universidad Católica. Uf, Entonces vos te cruzabas jugabas 6 partidos, pero Cerro Olimpia, Cerro Católica y Cerro Colo-Colo, ida y vuelta. Entonces, en ese momento, el primer partido se jugaban los dos equipos de cada país, y Cerro pierde 5-0. Con los refuerzos que trajeron, con todo, hubo un cambio de técnico en ese momento, no venía tan bien, y de ahí dimos el salto casi todos, en que el segundo partido pues se jugó contra la Católica aquí en Asunción, y a mí me citan de suplente porque el titular tuvo una indigestión. Entonces el que le sucedía jugó de titular y yo fui de suplente. Ganamos 1-0, yo entro en el segundo tiempo y tuve una chance de gol que fue así, que rozó el palo, y ya en el segundo mantuvo el mismo equipo, lo mismo que fuimos de suplente. Ya en el segundo partido que yo juego contra Colo-Colo, marco el segundo gol. Y de ahí empecé así como se dice, estar siempre bien ubicado. Aproveché mi oportunidad, empezamos a jugar siempre suplente, entrando en el segundo tiempo, y gracias a Dios convirtiendo goles. Esa es mi hoja de vida en Cerro. Estuve 9 meses en primera, 8 o 9 meses. Y luego se da la opción de en esa Copa Libertadores, llegamos a la semifinal jugando contra Barcelona, que es una historia aparte. Siempre se jugó semifinales con ellos, no sé si en el 58, luego en el 92, luego en el 93 se jugó con ellos semifinales, y todos perdimos en penales. Es una anécdota que siempre se cuenta, y yo contento porque llegamos a semifinal, ganamos 2-1, definimos en penales, nos eliminamos, pero yo no dimensionaba tanto el haber llegado a semifinales, sino el haber convertido un gol. Pero ya después de 2 o 3 días sí me caló hondo el sentido de no haber pasado a la final, porque Cerro Porteño hasta este momento no ha llegado a una final. pero lo importante es que empezaste a agarrar confianza y sobre todo meterle gol a un equipo de igual de envergadura como es el Colo-Colo. No sé dónde habrá jugado, si jugaste en Chile o jugaste en Paraguay, pero lo importante es empezar a sumar minutos, que es lo que cuenta, y tener la confianza, porque ya el primer equipo te empieza a dar a ti la confianza. Y bueno, me imagino que eso habrá pasado, porque pasaron muchos años para que entonces sonara el teléfono y te dijeran México. Cuando escuchas la palabra México y que te ibas a ir a jugar a un fútbol de un área que para muchos sudamericanos se la dicen fácil, porque México pertenece a la CONCACAF, que no es culpa de nosotros, somos norteamericanos, desde México, Estados Unidos y Canadá es Norteamérica, y Centroamérica desde Belice, Guatemala, El Salvador hasta Panamá son centroamericanos, y bueno, después está Colombia, Venezuela, hacia abajo, que son sudamericanos. Y bueno, a nosotros nos tocó, es lo que nos tocó, pero muchas veces he escuchado o he leído más bien, comentarios de los hinchas sudamericanos y más de la gente chilena que se mofa mucho del fútbol mexicano por dicen que es fácil, que se dice que es pues la selección mexicana, pues ellos lo único que tienen para hablar es que les metieron 7 goles a México, pero pues de ahí no, a veces ellos ni van al mundial ni nada, pero eso ya no es culpa de nosotros. Tampoco México es de que sea una gran potencia, porque pues cada país es diferente, pero en esos entonces pues no se hablaba mucho de México en Sudamérica, hasta que pues fueron invitados desde 1993 que México sale a jugar a la Conmebol y llega por primera vez en la historia de la Conmebol y obviamente mexicana,
de que llegan a la final de la Copa América en Ecuador en 93 y así sucesivamente fueron invitados por la Copa Libertadores y empiezan jugaron la final contra Boca Juniors precisamente allá en Argentina, donde Cruz Azul le ganó a Boca allá, pero pues decisiones en los penales, pues fue campeón el Boca. Y así han pasado varias cosas, pero realmente cuando tú llegas a México, ¿cómo fue ese llamado con el Atlante? ¿Conocías el Atlante? ¿Habías escuchado alguna vez del fútbol mexicano, mi querido Juan Ángel? Sí, del fútbol mexicano sí había escuchado, pero por Guadalajara, América, Cruz Azul y por ahí Necaxa. Pero después de ahí del Atlante casi no había escuchado. Inclusive cuando el presidente de Cerro, Luis Lescano, en ese momento, me comenta que el Atlante quería hacer ese servicio, pero había algunos detalles que él me había comentado. Y yo le había dicho, yo tenía ni un año estando en primera, y le había dicho que de mi parte no había ningún problema. Inclusive él se toma el atrevimiento, en buen sentido de la palabra, de preguntarme si yo quería salir siendo joven y haciéndole ya la transferencia, cosa que yo no estaba en mis planes, ni me imaginaba inclusive. La idea que yo me había propuesto era jugar, debutar en primera, hacer unos 3, 4 años en Cerro y de ahí buscar una transferencia. Se dio muy rápido, la verdad que no dudé. Le dije al presidente que de mi parte no hay ningún problema y que él que se encargue de hacer todas las tratativas, de hablar, y quedaba en sus manos. Eso fue antes del Mundial del 98, imagínate. Empezó el Mundial y yo con la cabeza dando vueltas de ese tema, pero y ahí empecé a indagar un poco más sobre el fútbol mexicano y ya empecé a buscar lo que fue, cuando eso no había Google, no había casi nada de información, imagínate. Hablando con gente me comentaba. Y al presidente le había dicho al presidente me había dicho que el Atlante era lo mismo, tenía los mismos colores que Cerro Porteño. Hasta ahí era lo único que sabía. Ya después se dio, terminó el Mundial, jugamos un partido contra Flamengo, la primera Copa Sudamericana que se jugó en ese año, y ya después de ahí hasta ahora. Y ahí me llama él un sábado de tarde diciéndome que ya se había concretado todo, que ya tenía todos los papeles, tenía el precontrato con él por fax, vía fax, y que tenía que leer yo. Y yo en realidad en ese momento no le había comentado a nadie nada del tema de transferencia. Ni mis padres, ni mi novia en ese momento, nadie. La información lo tenía solamente yo. Ya después de que me llama el presidente para confirmarme eso, sí le comento a mis padres y ellos tampoco creían. Mi mamá se puso a llorar y le dije a mi padre que siendo yo menor, él tenía que venir a firmar la conformidad del pase, y una vez firmado, viajamos el 7 de agosto del 98. Imagínate cómo me acuerdo muy bien. Viajamos el 7 y llegamos el 8 de agosto al DF. Ya de ahí sí, ya de ahí fue otra historia, de llegar y ver lo que es el monstruo del DF para empezar, otra cosa. Y es allá, mi querido Juan Ángel, donde pues vamos a hablar de lo que pasa en un futbolista profesional. Uno, como vuelvo a decir otra vez lo mismo, y soy muy repitente en la historia, el ser futbolista profesional no es solo ir a una cancha de fútbol y patear la pelota, meter gol o defender o fallarla, lo que sea, sino la verdadera profesión es salirse del país, sí, involucrarse en otra cultura, en otra, sí, a veces hasta idioma, comida, horario, hinchada, ciudad, y bueno, todo. Tú llegabas de Asunción, Paraguay, para la Ciudad de México, del Distrito Federal, que tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Es un monstruo de ciudad realmente. Bueno, yo que cuando tengo que estar por allá
y el avión está bajando y ves ese monstruo, tú dices, madre santa, ¿qué voy a hacer acá? Digo, ¿no? ¿A dónde llegué? ¿A dónde llegué? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y después te bajas y empiezas a buscar y a buscar. Ya no estás en Asunción, las calles son completamente diferentes, la comida es completamente diferente. Aquí el 90% de la comida Picante. es el picante. Y si Sí. tomas alguna Coca-Cola, pues hay que estar seguros de que no traiga picante, porque ya hay bebidas con picante, ¿eh? Y cervezas también. Entonces, volver a lo mismo, ¿no? Realmente, cuando llegas al Club Atlante, es un club de muchísima historia. Es un club de leyenda aquí en México, muy Bueno, importante. Es el equipo del pueblo prácticamente, donde pues tú llegas. ¿Cómo fuiste tratado en tu primera práctica, en tu primera presentación con el dueño del club, que me imagino que en ese entonces era el señor García, si no mal recuerdo? sí, el señor Antonio García. Claro, Era él, estaba el señor Raimundo Palacios, Raimundo Palacios, ¿cómo no? el profesor Mejía Barón fue quien me recibió primeramente. Uh, Imagínate. No, el señor. Estuve también con su preparador que ya descansa en paz, el profesor Memo. Memo Este, Vázquez. de los que me acuerdo, así mismo. De todos ellos, el presidente, de todos, la verdad. Yo llego al club, llego al Hotel Radisson, directo, me quedo ahí y llega el señor Antonio García a saludarme y a darme la buena vibra de estar en Atlante. Llego a Coapa, donde entrenamos. Creo que esa es una duda que te iba a preguntar por ahí, no sé si por ahí sabía. Creo que ahora que volvieron nuevamente al DF, ellos están entrenando nuevamente, creo, ahí, en la Villa Bueno, Coapa. En Villacuapa creo Sí. que sí, porque en Coapa es donde tiene sus instalaciones el Club América. No, exactamente, que está cerca del Estadio Azteca. Exactamente, Y exacto. Atlante entrenábamos en esa época en Villa Coapa, que es cerca de ahí nomás también. Exactamente la dirección no me acuerdo, pero sí quedaba ahí. Llego y el que me recibe primeramente fue el profesor Mejía Barón, que me comenta todo cómo es el tema. Y entro al vestuario. En esa época estaban el Gusano Nápoles, que fue el primero que me recibe. Tenía varios compañeros, estaba Tiva, en esa época que él ya estaba más de salida en ese momento, y luego Chucho Astrada, varios compañeros que lo primero que hacían era enseñarme las palabras malas de los dialectos mayas de México, pero después de ahí, Saguiño, Alberto Sague, fue el que me dijo, porque había una creencia de que México tenía altura y que supuestamente te afectaba a los que veníamos del llano, nos afectaba supuestamente al respirar, que era posiblemente contraproducente el correr ahí. Y el primero que me dijo él fue, tenía Paragua, lo que me acuerdo muy bien, y con su dialecto portugués, acá la altura no afecta nada. Así que fue el primero que me recibió también ahí en su momento. Estaba el Archie Flores, que hasta ahora mantenemos también contacto vía Facebook. Y así, y la verdad sorprendido. La instalación de esa época era muy avanzada. Bien lo decía vos, ir de Sudamérica y llegar a México, ver la ciudad primeramente y ya luego ver lo que era Atlante, y también la afición que en ese momento cuando yo llegué, también estaban unas cuantas gente esperando para darme la bienvenida. Claro, por supuesto, es un equipo de mucha tradición y bueno, ahorita te voy a preguntar ahora sí que la pregunta del millón, ¿no? Sobre la liga, pero hablar de la Liga Mexicana de Fútbol, donde pues México, el territorio mexicano, el territorio nacional que nosotros tenemos acá,
pues a veces te tienes que transportar en un avión, porque si juegas en Monterrey tienes que agarrar el avión, porque en autobús llegas creo que en 15 12, horas. sí, Que tienes Guadalajara. que ir a Guadalajara, que tienes que ir a San Luis, y ahorita pues ya hay equipo en Tijuana, que es frontera con San Diego, California. Entonces, imagínate los traslados que se tiene que hacer Sí. de la Ciudad de México a Tijuana, son casi 4 horas de vuelo, No, no, imagínate, muchísimo, muchísimo. imagínate. Sí. Es lo Ya, que yo hago de Cancún a Colombia, 4 horas de vuelo, imagínate un que uno ratito. aquí en territorio nacional. Pero bueno, tú como sudamericano, primera vez que salías del fútbol guaraní, aunque ya estabas haciendo tus pequeños pininos ahí en Chile o en Brasil con el Botafogo, pero Mm. realmente, ¿cómo vistes la Liga Mexicana de Fútbol con esos equipos? La verdad me sorprendió. Yo conocía casi nada del fútbol, pero sí me sorprendió la velocidad, eh, el buen toque que se tiene hasta ahora y la velocidad principalmente. Esos dos rasgos fueron los que me sorprendieron porque vos pasabas o hacías una jugada a un lateral izquierdo o derecho y automáticamente lo tenías de frente nuevamente. Se reponían rápidamente. Por ahí por la altura, por ahí la preparación que se tenía en ese momento, sí ya era un poco y muy competitiva. En el sentido de generar juego, ya se creaba otra cosa, se jugaba ya algo, se tenía una idea, y en cambio, bien lo dijiste vos, era cambiar totalmente de cultura, de ideología, llegar a México y que te impongan ya otra forma de Otro, jugar. otro Jugar, chip prácticamente. claro, en Paraguay se jugaba mucho al roce, se jugaba mucho al golpe, mismo por las canchas, por todos los motivos que generaba. Y yo llegaba al fútbol mexicano donde lo que menos faltaba eran canchas lindas y empezaba a jugar por el piso. Yo me caractericé siempre por tener buen toque. Tanto no fue mi preocupación el adaptarme a ese sentido, pero sí pensaba que era un poco más fuerte y en realidad no era mucho de roce, era mucho de toque, mucho de movimiento, mucho de circulación y de hacer triangulaciones. Un poquito más técnico y más que el Club Atlante tenía sus partidos de local en el majestuoso Estadio Azteca en aquel entonces, si no Así mal mismo, recuerdo. así mismo, sí, hacíamos ahí de local. Todos los partidos se jugaban de local, entre América, Necaxa y Atlante nos dividíamos la localía los fines de semana. No, hombre, un estadio con capacidad para más de 100,000 espectadores, No, imagínate. el mejor estadio, tuve la suerte y siempre lo digo y la gran mayoría de mi amistades me preguntan y hablando en fútbol, en ronda de amigos, siempre digo, gracias al fútbol conocí muchísimos lugares. Conocí el Maracaná, conocí la Bombonera, Atahualpa, Londres, gracias a Dios a la selección sub-20. Inclusive íbamos a Estados Unidos a hacer partidos amistosos en época de pretemporada, pero majestuosamente no hay otro como México. El Estadio No, Azteca es impresionante y no lo digo porque estamos ahora juntos, estamos hablando de México, no, siempre digo lo mismo. Digo que México es mi segunda casa, siempre digo, mantengo relación, mantengo contacto con muchísima gente, dejé buenas amistades y de vez en cuando estamos por ahí y recordando buenos momentos también. no, hombre, qué bueno, qué buena onda, como decimos aquí en México, pero sí, coincido contigo, es un estadio impresionante, de solo pararte Impone, allá, no, te impone. impone Sí, realmente, te sí, sí. impone, entonces imagínate. Mi querido amigo, después llegas a la América, donde la América haces igual una buena temporada prácticamente, hiciste algunos goles igual, pero mucha gente te recuerda a veces por ese gol que fallaste. Sí, Y, claro que y, sí. y yo digo, bueno, se falló desafortunadamente, pero si vamos a hablar de errores a errores, existe uno que es, no. ¿Cuál Es es el de para Calucha? llorar, el de Kalusha. Así que el tuyo pasa desapercibido prácticamente a comparación al del morenazo Kalusha, donde ahora sí que desde el área chica, área grande de Saliendo su de contragolpe. saliendo prácticamente de contragolpe, se va solito, solito, solito
y la estrella en el poste y para afuera, o la dejó fuera, no sé qué habrá pasado, pero una cosa al palo, Sí. desafortunadamente. No, gracias a Dios, sí, así mismo fui a América, de Atlante fui a América. Llego de la Sub-20 que se jugó en Tandil con la selección. Voy a América, hago los primeros 6 meses muy buenos. Hasta que pasó lo que pasó con la final, con la semifinal, contra cuarto de final contra Santos, donde pasábamos a semifinal y creo que enfrentábamos a Monarcas, creo si no me equivoco. Luego los otros 6 meses casi no me tocó jugar, pero sigo tengo muy buenos recuerdos de la América, aunque mucha gente por ahí no le caiga bien, pero me supe reponer de lo que pasó en ese momento. No me voy a olvidar tampoco yo nunca de eso, pero me repuse. Fueron uno de los momentos donde sí tuve mucha gente que me apoyó, Claro. del cual la gran mayoría fueron mis familiares y gente también de ahí del Atlante donde manteníamos contacto. Y recalco eso, me supe reponer, después de ahí vuelvo nuevamente al Atlante. Claro, es que prácticamente el Atlante fue como tu cerro porteño mexicano. Así mismo. Realmente regresaste otra vez a tus raíces mexicanas. Y bueno, hablar de Juan Ángel Paredes es hablar de su fútbol en Ecuador, Sí, Uruguay, Perú, Chile, últimamente. obviamente México y desgraciadamente pues necesitaríamos hacer unos 4 o 5 programas más para poder hablar A e la hora, yo indagar. no tengo problema, yo por mí sin problema. Gracias. Muchísimas gracias. Pero después de tu paso como futbolista profesional, te dedicas ahora a ser profesor de Director. fútbol y de llevar a los chavos, como decimos aquí en México, a buenos puertos, ¿no? Así. Y hablamos al principio del programa que a veces es más necesario educar al padre y decirles de que en las etapas de formación no se necesitan títulos, se necesita llevar al muchacho a buen camino, Wow. pulir el diamante prácticamente, no ganar títulos como otros directores técnicos quieren hacer a los niños de 9 10 años y quieren ganar y campeonatos y la foto. No, el chiste es pulir a los muchachos. Así mismo, sucede que cuando desde chico le malcrías y el padre, uno para empezar, nosotros los padres empezamos a gritar y mal llevar a nuestros hijos, ellos mismos se cohíben. Esa es una situación que hay que saber manejar. Ya en esta época, nosotros mismos los padres o los técnicos de escuelas de fútbol, empezando por los más chicos, inculcamos a los padres a que estén un poco más tranquilos. Ellos también como que ya agarraron ese chip de no gritar. Hay normativas que ya más o menos están manejando ellos. Yendo a la parte formativa, que yo me retiro en el 2016 del fútbol completamente. Anteriormente ya me había recibido de técnico en el 2013. Yo me propuse una meta, de la cual tengo muy, muy presente hasta ahora, que es de empezar por escuela, porque, discúlpame, la transición de jugador a técnico es totalmente distinta. Es otra cosa. Sí, claro. Este, me imagino que vos sabrás perfectamente. Así que la idea que yo tuve y sigo y mantengo todavía hasta ahora era empezar con una escuela de fútbol con los chicos, saber manejar, saber cómo es el ambiente, unos 3 4 años, después de ahí pasar a inferiores, a una formativa, que es donde estoy ahora, aprender con ellos y ya más o menos saber cómo se maneja, cómo manejar a los chicos. Tenés que saber psicología, tenés que ser padre, tenés que ser abuelo. Cada chico viene y te pregunta cada cosa, y más cuando ya tienen 16, 17 años, que es la edad un poco más complicada. Luego de ahí pasar a ser ayudante técnico de un compañero que esté en primera, y más adelante ser el de este principal. Esa es el árbol genealógico que yo tengo más o menos, del cual estoy escalando y no tengo apuro. No me apuro en dirigir, pero quiero.
quiero. Estoy en esa etapa de aprendizaje todavía, me falta muchísimo, pero quiero llegar a un buen puerto a futuro. Por supuesto, realmente una cosa es ser futbolista, completamente diferente al ser entrenador. Y realmente, mi amigo, te deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimo éxito en esa carrera que es muy, pero muy complicada. Nosotros lo vivimos como futbolistas y siempre cortan por lo más delgado que es el entrenador. Y el Así mismo. entrenador siempre tiene que tener las maletas listas porque uno nunca sabe cuándo pueda ser sustituido. Y no te garantiza que por ejemplo, aquí en México, no te garantiza que buenas temporadas, le ha pasado a Leo Ben Hacker cuando llegó, una temporada de ensueño y Al otro. adiós vaya bien, porque simple y sencillamente los magnates mexicanos no se andan por las nubes y te cortan las alas, sin importar quién seas, ni el currículum tan impresionante que traía Leo Ben Hacker. Mi querido amigo, realmente, si te dijera que ya llevamos casi una hora platicando, no me lo creerías, realmente, porque cuando te apasiona algo y cuando la plática es tan amena, realmente es emocionante y sobre todo recordar aquellos tiempos y hablar de fútbol siempre es apasionante, siempre es rico, es sabroso y sobre todo de países diferentes, pero con el mismo amor que le tenemos al fútbol, como es entre Paraguay y México. Estoy muy agradecido con tu presencia. Espero que no sea la primera ni la última vez. Digamos que se acaba el primer tiempo, nos iremos a descansar y seguramente nos veremos en el segundo tiempo. A la orden, al contrario, muy agradecido y con mucho gusto. Bien dijiste, lo que nos une es el fútbol y el amor que tenemos por ello, así que podemos hablar días, semanas y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Así que muy agradecido. A la orden, bien dijiste también, cerramos el primer tiempo, así que cuando quieras, completamos y seguimos hablando de fútbol y demás cosas, así que estoy para eso y para poder ayudar. Muchísimas gracias, amigo. Y antes de despedirle, mi tocayo Hugo Enrique 02 dice: un abrazo, querido amigo. Juan Paredes te puso te puso JP. Pedro León, mis respetos, crack, te manda a decir. Quien por allá está mandando saludos. Fran Salinas te dice genio. Pedro Farita, grande profe. Fariña, grande profe. Shaggy Vega, ídolo del Puerto Florentín, grande JP. Jorge Saldívar, grande profe. Y bueno, así hay muchos más por allá que tendríamos que acabarlos en los minutos que nos queda, pero agradecidos con todo. Y bueno, mañana juega otra vez la albirroja paraguaya, de grandes amigos. Ya sabes, aquí se le quiere mucho a Pablo da Silva, al delantero, estuvo muchos años con el Toluca, que es el ídolo del Toluca, ídolo de la afición guaraní, como es Pepe Cardoso, Fabián Estay, que jugó, Fabián Estay es chileno, pero jugó con ese Toluca de Cardoso, donde hicieron una dupla impresionante. Y bueno, no sé si te tocó enfrentarlos, pero impresionante. Jugué con Stay y con Abundis en Atlante, en el 2013. Fabián Stay y Abundis, que ya han estado aquí también con nosotros. También ha estado Chucho Estrada, el Archi Flores. Bueno, todos unos personajes realmente. Y agradecidos con todos ustedes. Y mañana desearles lo mejor de lo mejor, que muchos éxitos, que gane el mejor. Me encantaría decirles que gane Paraguay, pero también tengo amigos venezolanos que nos han apoyado también en esto, entonces no me quisiera meter en camisas de 11 varas, pero mejor digo que gane el mejor. A final de cuentas es fútbol, es simplemente fútbol, aunque nos apasiona mucho, pero el fútbol es para divertirse, es para unir, sobre todo para unir, y que gane el mejor. Que gane Paraguay. Que gane Paraguay. Muchas gracias, Dale. Gracias a todos. Gracias, mi querido Juan Ángel Paredes. Bueno, amigos, mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde aquí, desde Mérida, Yucatán, cerquita de Cancún, para que se den una idea más o menos
sufriendo el calor, sufriendo fuerte el calor a temperaturas grandes. Mi nombre es Hugo Rosas, como bien lo dije, y esto fue Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.